Muy buenos días, el día de hoy me gustaría compartir mi línea del tiempo de la filosofía en la educación, pero antes me gustaría hablar acerca de la importancia de la filosofía en la educación, la cual genera de cierta manera un avance constante en diferentes aspectos del desarrollo en los infantes y asimismo al hombre en sus diferentes etapas a nivel personal. Es posible decir que en esta práctica se potencian diferentes ámbitos tales como el ámbito cognitivo, moral y de igual forma la actitud en búsqueda de la verdad o la más semejante a esta. A lo largo de la historia podemos encontrar diferentes personajes históricos, tales como Pitágoras, Sócrates, Cicerón, entre otras figuras históricas las cuales mencionaré más adelante, quienes aportaron e influenciaron significativamente en la educación y en el pensamiento a lo largo de la historia. Podemos encontrar inicialmente a Pitágoras, quien introdujo las bases de las matemáticas, geometría y asimismo aritmética. Durante la época entre los años 569 hasta el año 500 a.C., su influencia causó un gran impacto en la educación, lo cual trajo consigo el pensamiento de que la educación establece la armonía entre cuerpo y alma, lo cual desde mi punto de vista considero importante, ya que representa un equilibrio perfecto en el ser. A continuación, entre los años 469 hasta el año 399 a.C., podemos encontrarnos con Sócrates, quien introduce en la historia de la humanidad el primer método de aprendizaje, la mayéutica. Podría llegar a decirse que la mayéutica es el método a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de diferentes preguntas, descubra conocimientos. Durante esta época, la educación se constituye en la búsqueda de la verdad, la virtud, el bien y asimismo la felicidad. Más adelante, entre los años 106 al año 43 a.C., podemos encontrar a Cicerón, quien estableció la formación cívica y el uso de la razón. De igual forma, aportó a la educación la creación de un vocabulario filosófico en latín. A partir de los años 1033 al año 1109 después de Cristo, Anselmo juega un papel fundamental, ya que propone el argumento ontológico, el cual se basa en tener un argumento filosófico deductivo a favor de la existencia de Dios. Es posible decir que durante esta etapa en la educación el hombre tiene en su pensamiento la idea de Dios. Hay que creer para comprender. Tiempo después, entre el año 1561 al año 1626 después de Cristo, podemos encontrar a Francis Bacon, quien es considerado el padre del empirismo. El empirismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, independientemente de que sea una experiencia tanto interna como externa. Durante esta etapa, gracias a la influencia de Bacon, la educación se adentra en la ciencia. Continuando con esta línea temporal significativa, podemos encontrar que entre los años 1596 al año 1650 a Descartes, quien hace del método matemático un método universal. Cabe resaltar que gracias a su influencia, la educación introduce la duda metódica como camino para conocer la verdad. A partir de los años 1623 hasta el año 1662, Pascal plantea la geometría como el método verdadero que conduce al razonamiento. Gracias a dicho planteamiento en la educación se empieza a plantear el razonamiento de las cosas. Continuando más adelante, entre 1712 al año 1778, podemos encontrarnos con Rousseau, quien considera las diferencias entre el niño y el adulto dentro del proceso pedagógico. Gracias a ese gran aporte en la educación se empieza a emplear el modelo pedagógico cognitivo. A partir de 1712 al año 1778,
Kant juega un papel importante, ya que propone que la educación es fundamental para la evolución de la humanidad, por lo cual la educación se llega a considerar indispensable. Entre el año 1818 hasta el año 1883, Marx hace múltiples aportes. Consideró que el objetivo de la educación, según él, consiste en el desarrollo de los aspectos superiores del alma. A partir de ese momento, él asume que la educación formal es una parte de este proceso más amplio que es la socialización. Finalmente, Dewey, entre los años 1959 hasta el año 1952, planteó que la escuela se concibe como una reconstrucción de orden social. Gracias a esto, a la hora de educar se empieza a considerar al educador como una gran guía y asimismo un orientador de sus alumnos. Por otra parte, en 1929, Habermas aportó que el conocimiento tiene un carácter liberador y ético. Más que dominar y técnico, en la educación se empieza a considerar el conocimiento es una construcción social. Para finalizar, me gustaría resaltar el hecho de que existen muchísimos más personajes históricos, quienes influenciaron de una manera impresionante en el pensamiento con respecto a la educación a lo largo de los años. Sin embargo, en esta línea del tiempo quise resaltar los personajes que puedo llegar a considerar más relevantes, los cuales pienso que marcaron un antes y un después en la historia de la educación. Sin más que decir, muchísimas gracias por su atención.